Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos este nuevo tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, en Radio 1, Radio 5. Con saludos para todos los que seguís conectados. Saludos a todos los que escucháis a través de la radio online en montones de países fuera de España. Un abrazo desde aquí. Y a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los más descargados de la radio. Mucha gente saludándonos desde Navarra, desde el País Vasco, desde Pontevedra, Castellón, Badajoz, Huelva, Córdoba, Tarragona, Lerida, Teruel, Salamanca, El Bierzo, Avilés, Santurce, montones de lugares donde el EGM dice que no nos escuchan. Vamos a dejarlo ahí, no hace falta que nos lo digáis, sabemos que estáis ahí escuchándonos. 900-137-137 nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales, y todavía nos queda algo más para contaros acerca de los templarios. Tras esa introducción, vamos con ello. El Papa Clemente V dio la absolución al gran maestre del Temple, Jacques de Molay, y a Godofredo de Charnay, permitiéndoles recibir los sacramentos cristianos y ser acompañados de un capellán hasta ser quemados en la hoguera. La historia hace justicia y devuelve a la Orden del Temple la grandeza y honorabilidad que se les quiso usurpar con un injusto proceso. El 18 de marzo de 2014 se cumplieron 700 años de la muerte del último maestre del Temple, Jacques de Molay. Él, momentos antes de ser quemado, cuando le prendieron fuego a la hoguera, emplazó al rey y al papa y proclamó: «Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo. Y tú, Clemente, traidor a tu iglesia. Dios vengará nuestra muerte, y ambos estaréis muertos antes de un año». La profecía se cumplió, pero ¿siguen vivos los templarios en nuestros días? Esa es parte de la historia del final de los templarios. La causa fue que debían mucho dinero el rey y el papa, y dijo: mejor nos los quitamos de encima y no les pagamos. Bueno, a ver, preguntar si era esa. Los templarios, lo primero que eran unos gigantes con pies de barro. Tenían muchas encomiendas repartidas por toda Europa, pero eso precisamente, el tener tantas células y en un tiempo en el que las comunicaciones no eran tan fluidas como a día de hoy, hizo que cuando llegaron los problemas no tuvieran una comunicación rápida, no pudieran replegarse y no pudieran unirse para luchar contra el enemigo común. Entonces eso los hizo extremadamente débiles. Y luego lo que les llevó a la ruina fue precisamente el que personajes tan como este maquiavélico rey Felipe IV el Hermoso de Francia, tenerlos como enemigos, pues ese fue su gran error. Este hombre les debía mucho dinero, pero el peor de todos sus errores fue que en 1306, durante unas revueltas que hubo en Francia, ellos protegieron al rey Felipe IV, lo llevaron a la torre del Temple de París para protegerle de que la gente de la calle no se echara encima de él, y allí fue donde él, en el propio cuartel general de los templarios, pudo ver con sus propios ojos el tesoro, ese tesoro. El rey lo vio. El rey vio con sus propios ojos esa sala del tesoro llena de joyas, llena de coronas, llena de cosas que él empezó a ambicionar. Y entonces fue cuando a él se le ocurrió que si eliminaba a los templarios podría hacerse con todo ese tesoro. Por un lado, eliminaba la deuda que tenía con ellos, y por otro lado podía confiscarle los bienes. Y es cuando él comienza a manipular testimonios, a aprovecharse de ese testimonio de algunos templarios que habían sido expulsados para intentar llevarlos a la hoguera y eliminarlos. El Papa les excomulga, los queman en la hoguera, se cumple la profecía, ¿no? Sí, como bien se ha dicho en la introducción, cuando el Jacques de Molay, el último gran maestre templario, está ardiendo en 1314 en un escenario tan emblemático como esa plaza que hay delante de la Catedral de Notre Dame, sobre el crepitar de la hoguera se alzan sus palabras y lanza una profecía en la que dice que el Papa va a morir antes de un mes y Felipe IV antes de un año.
Clemente V, que él realmente no había sido el culpable, pero sí que lo había permitido, era un papa títere en manos del rey. Felipe IV muere a los 33 días debido a una enfermedad que se conoce. Sus galenos solo apuntan que ha sufrido unos terribles dolores, unos terribles pinchazos en el estómago, y Felipe IV, que era un avezado cazador, una persona muy acostumbrada a las cacerías, se choca contra un ramaje, un error absolutamente de novato, se cae al suelo y de un derrame cerebral al cabo de unos pocos días muere en la soledad de su palacio. Es decir, que la maldición hace que estos dos personajes que les habían llevado a la hoguera, los dos artífices de ese final tan dramático que sufrieron los templarios, acaben sufriendo muertes totalmente inexplicables. Y el rey va entonces, después de que los mata, a esa torre del tesoro, y ahí se encuentra que no hay nada. Exactamente, cuando los apresan, antes de matarlos, cuando los apresan en 1307, llegan a la torre de París, a la torre del Temple de París, y sus hombres, encabezados por Nogaret, pues descubren que allí no hay nada. Esa sala que él había visto unos meses antes repleta de joyas está completamente vacía. Pero no están las joyas, no están las reliquias, no está esa supuesta Arca de la Alianza, Santo Grial, todas las reliquias que se asimilan a los templarios, y tampoco están los documentos, tampoco aparece por ningún lado la regla original de los 72 artículos donde se explicaban esos rituales secretos. Es decir, que todo se pierde, parece como que habían sido avisados y pusieron todo lejos de las zarpas de sus enemigos. Es cuando entroncamos con lo que hablábamos antes, de que salen esas carretas, embarcan en el puerto de La Rochelle esos barcos y no se sabe hacia dónde van. Se pierde el rastro del tesoro. Exactamente, en esas carretas se supone que es donde ponen a salvo pues lo que ellos querían proteger. La documentación probablemente la quemaron, y en esas carretas donde pusieron a salvo las reliquias que fueron a parar o a lugares muy secretos, como he apuntado esa catedral de Chartres, o a familiares que pudieron custodiar hasta que pasara un poco todo ese trago, esas reliquias más pequeñas. Y luego el tesoro, pues se supone que en esas carretas partió hacia aguas del Atlántico, como decíamos, con una dirección que no conocemos. A punto de terminar, ¿qué hay en las catedrales? ¿Qué dejaron impreso o qué mensaje quisieron dejar los templarios en esas catedrales que construyeron? Las góticas. Las catedrales góticas, se cree que los templarios están detrás de la financiación de todas ellas, porque comienzan en... La de León, la de Burgos, Exactamente, porque en 1130 es cuando nace el movimiento gótico. Además, de una forma totalmente inesperada, se pasa del románico al gótico de una forma pues súbita, y además en una época coincidiendo con los orígenes de la Orden del Temple. Precisamente el gótico pasa también al siguiente estilo arquitectónico, precisamente cuando el Temple es disuelto. Esto entronca también con que durante el gótico se comienzan a utilizar una serie de relaciones entre los números, una serie de proporciones que no se habían utilizado desde tiempos de los egipcios. Y esas proporciones que habían estado perdidas, como estamos hablando, por ejemplo, el número el número phi, o la divina proporción, más conocida como la divina proporción, o también el número de Dios, que serían el resultado de dividir el ancho por el alto de el Arca de la Alianza. Pues esas proporciones ellos empiezan a aplicarlas en estas catedrales góticas. Antes te decía que las catedrales góticas, los maestros canteros lo que intentaron hacer fueron reproducciones gigantescas del Arca de la Alianza. ¿En qué me baso? Me baso en que en primer lugar, los canteros no hacían estos edificios, los maestros constructores no los hacían con la intención de atraer turismo, de hacer un edificio bello. Ellos querían hacer algo práctico. El sentido práctico es que querían realizar o construir una especie de condensadores de energía espiritual. ¿Cómo lo hacían? Pues concentrando todos los tipos de energía que conocían en la época. Esas catedrales están siempre construidas en lugares telúricos, lugares que habían sido mágicos sagrados o considerados mágicos sagrados por religiones anteriores.
De esa forma se aseguraban la energía del suelo, la telúrica. Esas construcciones góticas también tenían unas agujas, unas torres en forma de aguja. Si podemos tener quizás en mente la de Burgos, que tiene esas famosas agujas. Bueno, pues con esas agujas lo que pretendían era atraer la energía cósmica, la del cielo. También tenían esos rosetones. En el gótico se introducen los rosetones, los vitrales. Estos vitrales permiten entrar la luz, pero no permiten que salga. De esa forma tenemos la energía lumínica. Y por otro lado, también en la hora de la misa, que es la hora de mayor incidencia solar, ahí es cuando se concentraba la gente, con lo cual teníamos la energía humana, gente a la que hacían cantar, a la que hacían intervenir en la misa, de forma que tenemos energía telúrica, cósmica, lumínica, humana y acústica. Con esos 5 tipos de energía lo que se hacía es que la gente entrara en un estado alterado de conciencia para que de esa forma estuvieran un poquito más cerca de Dios. Por eso mi teoría es que estas catedrales góticas lo que intentaban hacer eran reproducciones del Arca de la Alianza para conseguir esos estados alterados de conciencia y que la gente pues pudiera conectar con la divinidad. Esa música dice que nos vamos. Te voy a hacer 3 preguntitas que nos han pasado los oyentes, breves si puedes. ¿Qué relación tenían los templarios con los Hassassin? Esa secta también que fumaban hachís, parece ser, con el del Señor de la Montaña, ¿se llamaba? O algo así. El Viejo de la Montaña. El Viejo de la Montaña. Bueno, los templarios tenían al Gran Maestre, los Hassassin, el Viejo de la Montaña. Era simplemente el título. Eran muy parecidos. Los templarios, de hecho, se basan en los Hassassin. Los Hassassin era un grupo terrorista que nació a mediados aproximadamente del siglo XI. Del siglo X, o sea, varias décadas antes que los templarios, y los templarios se basan en los Hassassin. Los Hassassin mataban en nombre de Alá, y entonces San Bernardo de Claraval, cuando va a fundar la Orden de los Templarios, cuando va a crear el marco jurídico para que exista la figura del monje guerrero, se basa en los Hassassin, y entonces es cuando él permite a la cristiandad matar en nombre de Cristo. Por lo tanto, los Templarios y los Hassassin además colaboraron en varias operaciones militares, ya que los Templarios, bueno, pues aunque combatían a los musulmanes de cara a la galería y tal, pero luego también había momentos en los que tenían acuerdos con el mundo musulmán. Vale, para terminar, vas a tener que venir otra vez, ¿vale? Vale. ¿Siguen vivos los templarios hoy en día? A ver, yo pienso que se ha podido rescatar parte de sus ideales y que mediante, por ejemplo, la masonería escocesa, no debemos olvidar que muchos templarios se resguardaron en las Highlands, que allí pues les permitieron seguir bajo otro nombre, pero les permitieron seguir existiendo a los templarios, y que los descendientes de esos templarios son los que luego fundan la masonería, al menos la especulativa. Por lo tanto, es posible que los ideales del temple o algunos rituales se hayan rescatado y hayan permanecido hasta nuestros días, aunque yo pienso que la Orden del Temple fue disuelta en 1312 y que desde entonces pues la Orden del Temple oficialmente no ha vuelto a existir. Como nos echan con la música, te dejo para otro programa lo de el Santo Grial y demás. Muchas gracias por haber estado en el programa. Forma de contacto contigo si alguien quiere conocer algo más, pelearse contigo con un libro, conocer las rutas mágicas que haces. Bueno, pues para estar informado de mis libros, de este libro Templario de Luciérnaga o de cualquier otro, pues puede entrar en josemanuelmorales.net, en mi página personal, y el tema de la ruta lo puede encontrar o bien en cordobamisteriosa.es o en rutasmisteriosas.es. Ha sido un placer que hayas estado aquí. Gracias por venir desde Córdoba solamente para estar en el programa. Te deseo lo mejor y seguimos en contacto. Para mí el placer ha sido mío y, como te decía al principio, un auténtico privilegio estar aquí. Para nosotros que estés con nosotros. Gracias. Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y el Espacio en Blanco quieren invitarte a una experiencia única. Será el miércoles día 20 de diciembre en la Iglesia de San Antón de Madrid, a partir de las 8 de la tarde. No te pierdas esta ocasión única de sentir el misterio de la Navidad. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, estás invitado. Te esperamos. Hola, somos Juan de Ibea. Estamos ahora mismo en la selva de Ubud, en Bali. Y así suena la selva para Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Disfrutadlo.
Uno de los muchos lugares donde se nos escucha según nuestros oyentes. En un momento os presentamos a nuestro siguiente invitado, pero antes tiene que ver con el Padre Ángel. Hace poco hicimos un congreso, se realizó un congreso, El mundo del misterio sirve para algo. Escuchar esta breve noticia mientras cambiamos el escenario y vamos con un nuevo tema. Estamos en la iglesia de San Antón. Rafael Campillo, el motivo es entregar el dinero que se ha conseguido con el congreso de vida después de la vida, ¿verdad? ¿Qué cantidad se ha conseguido? Sí, esto ya es una tradición. Todos los años, para concluir el congreso, hacemos entrega del talón. En esta ocasión vamos a hacer entrega de un talón de 26.500 euros. ¿Qué se van a hacer con eso? Buenas noches, padre. ¿Qué se van a hacer con esos 26.439 euros? Pues vamos a dar mucho calor, cariño y también comida, sobre todo en África, en Benín, en un país que es uno de los países más pobres del mismo África, en donde hay todavía niños pues con esclavitud, niños que todavía trabajan machacando piedras para poder subsistir, y que son esos niños a veces que dicen los brujos, que entonces los padres o la familia se quieren deshacer de ellos porque traen, según ellos, mala suerte, que no es verdad. Pero sobre todo, es decir, lo que recibimos es con mucha emoción el cariño, el haber estado en ese congreso y en estas personas como vosotros que habéis estado allí, como Rafa y todo el equipo, y decirle gracias, porque yo creo que es una muestra más de que un mundo mejor es posible, ¿no? Y que hay muchas personas, casi todas, y las que no son buenas es que están enfermas, pero muchas personas buenas, ¿no? Creo que se van a hacer pozos con ese dinero, ¿no? Una parte del proyecto. Sí, es hacer pozos de agua para dar de beber. Yo que estaba allí, que he invitado a Rafael y al equipo, si pueden que vengan algún día, cuando sale el agua del pozo, la gente no la bebe, la besa. Se ve a los niños que como casi la besan. Lo que nosotros no sabemos, la bendición de Dios que es nacer en un país como el nuestro, en una ciudad o un pueblo como nuestro. De eso, ¿ves? Y mientras eso nos están llamando gente para ayudarnos también. Rafa, a ti te llamó mucho la atención cuando estuvimos viendo el vídeo de esos niños que estaban picando piedra. Y es que la virtud todavía en este tiempo. Había que hacer algo, decías. Sí, estamos manos a la obra. De hecho, estamos en contacto con el mensajero de la paz para intentar destinar el dinero del congreso del año que viene precisamente para intentar sacar a esos niños de allí, niños que están picando piedras, como tú bien decías, y que es una vergüenza que en pleno siglo XXI estén pasando estas cosas, ¿no? Niños esclavizados, están siendo esclavizados, y algunos incluso enfermando con la enfermedad de la silicosis porque están respirando el aire lleno de polvo de las piedras que están picando. Padre, cuando veía esas escenas de los niños, yo le veía como le caían unas lágrimas y se enfadaba consigo mismo. Dice, esto no puede ser, esto lo tenemos que resolver, y sé que lo siente en el alma, como yo creo que los que nos escuchan tienen que sentir en el alma el que haya todavía en pleno siglo XXI niños como estos, que a veces para poder tener un poco de agua o para poder tener pues un arroz tengan que estar picando piedra, ¿no? ¿Esos niños se pueden comprar? ¿Se compran como hacen en algunos lugares de África también? Esos niños, yo no sé si se pueden comprar, lo que sí sé es que se venden, lo que sí sé es que se esclavizan, lo que sí sé es que a veces aparecen niños que les extraen hasta los órganos para poder ponérselos los otros. No es una esclavitud en pleno siglo XXI, que en palabras del Papa Francisco, como las que dijo antes Rafael, es una vergüenza que esto exista todavía. Gracias, Rafael. El próximo año seguirás preparado y seguiremos preparados para ese nuevo congreso, para seguir aportando fondos. Está en marcha ya, Miguel. Tenemos casi todos los ponentes y ya con ilusión otra vez para volver a escribir la pizarra de la undécima congreso, que vamos a celebrar en Albacete. Gracias por tu trabajo siempre. Gracias a vosotros siempre. Y padre, gracias a ti. Nos vemos el día 20, acuérdate, día 20 de diciembre a las 20 horas, por tu culpa, el Espacio en Blanco vuelve a la iglesia de San Antón a hacer un programa para seguir en la medida de lo posible ayudando a la labor que estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y estaremos el día 20 acá en esta iglesia de San Antón también, ya felicitando casi las Navidades y diciendo que hay gente que pasa frío, gente que pasa hambre y gente que se muere en la calle. Pensar que todos los meses, solamente por ejemplo en la ciudad de Madrid, se mueren más de 8 personas solas en la calle sin que nadie lo sepa. Y esto se tiene remedio, lo podemos remediar con personas como los que componen este congreso, que han tenido, pues como siempre, ese recuerdo hoy para unos niños de color, unos niños negros que van a poder beber agua, vamos a poder hacer pozos y vamos a poder hacer muchas actividades que iremos contando. Gracias, padre. Hacemos ya hace entrega Rafael de ese talón. Muchas gracias.
Nómadas. Toda la ciudad realmente tiene distintas capas de lo que ha sido. Maravilloso es el juego de colores. Un sur de Italia que se mira en el Mediterráneo. Hay una cantidad de gente a cualquier hora del día, de la noche. Una explosión de vida en Nápoles y de lava en la vecina Pompeya. La vida cotidiana de Roma. Congelada por el fuego hace 2000 años. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Tres y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Ahí estaban esas palabras de Rafa Campillo y del Padre Ángel como testimonio de ese dinero que habíamos conseguido en el Congreso. Y ahora saludar a nuestro siguiente invitado, Javier Alonso López. Buenas noches. Buenas noches. Primero darte las gracias porque llevas aquí desde el principio. ¿Te ha gustado el programa de los templarios, cómo lo hacemos? Ha estado muy interesante. Sí. Darte las gracias, como te digo. Bueno, luego digo el miedo que tengo. Déjame que te presente. Filólogo semítico, historiador y biblista. Lleva más de un cuarto de siglo dedicado al estudio del antiguo Israel y la historia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, así como de las tres grandes religiones. Has participado en campañas arqueológicas en Israel y eres profesor de IE, que es el Instituto de Empresa. Instituto de Empresa. Y hablando de esos temas. No, básicamente enseño español. Hago también algún seminario de humanidades, pero vale. De esto uno se muere de hambre. Y has escrito un libro que se llama La Resurrección. Déjame que ponga una introducción o nos metemos con ello. Y digo, algunos oyentes dicen que ves que pongo muchas, que soy poco valiente. Vamos a tratar el tema con mucho respeto, porque lo que vienes a contar es tela marinera, ¿no? Vamos a ver. El primer testimonio escrito sobre su resurrección transcurre en apenas 20 años. Se trata de uno de los procesos más sorprendentes de toda la historia de la humanidad, el nacimiento de la creencia en que un hombre muerto en la cruz había resucitado. Tratemos con el máximo respeto hacia las creencias cristianas de buscar respuestas. Nuestro invitado nos ayuda. Y para eso ha venido Javier Alonso López, y para eso ha escrito un libro que se llama La Resurrección de Hombre a Dios, editado por Arzalia Ediciones. Eres discípulo de Antonio Piñero, ¿no? He estudiado con él y colaboro con él desde hace años. Damos cursos, escribimos, tenemos varias cosas escritas a medias. Sí, me considero discípulo suyo. Vale, uno de los invitados favoritos del programa, ha venido muchas veces, era colaborador nuestro, y también como él, tú lees de esas lenguas raras. Unas cuantas raras, sí. Sí, directamente. Sí, era lo que nos obligaban a aprender en la universidad. O sea, que vas a los orígenes de la historia, de las informaciones que se dan. Es que todos los estudios bíblicos, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, si no los lees en la lengua original, dependes de las traducciones, y las traducciones a veces tienen mucho peligro. Ya. ¿En qué lees directamente? El Antiguo Testamento está en hebreo y en arameo, y algunos libros en griego, y el Nuevo en griego. O sea, que vamos a ir a las fuentes. Vale, empezamos a contestar, como no tengo mucho tiempo, a esas preguntas. ¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? ¿Existía el más allá? Lo primero que hay que decir es que en tiempos de Jesús el judaísmo no era uniforme. Había facciones dentro del judaísmo de la época que no creían en la resurrección de los muertos, y había otros que sí. Los saduceos, por ejemplo, que era la élite sacerdotal ligada al Templo de Jerusalén, más o menos colaboracionista con el poder romano, no creían en la resurrección de los muertos. En realidad pensaban que no había mejor vida que la que vivían, y no necesitaban eso. En cambio, otros grupos religiosos, como los fariseos, sí creían en la resurrección de los muertos. No era uniforme, pero la creencia, por lo menos, ya existía en una gran parte de la población. Vale, griegos, romanos y de gente que estaba alrededor, ¿creían o no creían? Entre los griegos y romanos hay sobre todo en los testimonios bastante confusos que tenemos sobre lo que son los cultos mistéricos. Y sí parece que hay una creencia, una esperanza en otra vida o en algo en el más allá. Si es una resurrección corporal o espiritual es otra historia, pero creer que hay algo más allá
sí es una creencia compartida con otros pueblos del Mediterráneo oriental. Vamos al tiempo de Jesús, vamos al personaje de Jesús. Se lo he preguntado muchas veces a Antonio Piñero. ¿Hay pruebas históricas, documentos históricos de que Jesús existió como personaje histórico? Yo estoy convencido de que como personaje histórico existe. Creo que la principal prueba está en lo diferentes que son los 4 relatos que tenemos en los 4 evangelios. Cuando uno se inventa un personaje, se lo inventa, digamos, de una pieza y sin aristas y sin contradicciones. En cambio, el personaje de Jesús que tenemos, si extraemos la información de los 4 evangelios canónicos, nos da un Jesús con muchos perfiles diferentes, muchos aspectos contradictorios, que no es lo habitual en un personaje de ficción. Ya, pero aparte de que sus enemigos nunca dudaron de su existencia. Ya, pero Javier, si según contaba y los datos que tenemos, se escribe una historia de los evangelios mucho tiempo después de que Jesús hubiera desaparecido, incluso hasta 50 años, con lo cual, no sé, la memoria o tenía memoria muy poderosa o... Sí, los evangelios, en realidad los textos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Jesús es un profeta apocalíptico, lo que está anunciando es un final del mundo inminente y por tanto tampoco a los primeros seguidores, la primera generación, no tiene esa necesidad de dejar constancia por escrito de los hechos y dichos de Jesús. Cuando ese fin del mundo no llega de manera inminente y esa primera generación empieza a desaparecer, es cuando surge la necesidad de decir, oye, vamos a ponerlo por escrito antes de que se nos olvide. Pero claro, eso ya nos lleva al evangelio más antiguo, que es Marcos, unos 35 o 40 años después de la muerte de Jesús mínimo. Vale. Aceptamos que Jesús, o hay pruebas de que Jesús existió. ¿Cómo se describe el entierro de Jesús en los evangelios? ¿Cómo nos lo cuentan que es? Se describe de una manera un poco confusa. Es confuso sobre todo en el número de testigos que presencian lo que ocurre y en la atribución de cualidades de los personajes. Hay un personaje fundamental en el entierro que es José de Arimatea, pero si leemos los evangelios en orden, que no es el orden en el que están en el Nuevo Testamento, sino que el más antiguo es Marcos, luego Mateo, Lucas y el último Juan, vemos que un personaje más o menos neutro de repente se empieza a convertir en seguidor oculto de Jesús. O sea, digamos que va ganando importancia dentro del grupo de seguidores. El entierro, lo que sabemos es que a los ajusticiados por las autoridades romanas, los encargados de enterrarlos eran las autoridades civiles y religiosas judías. Vale, disculpe, antes hay todo ese suplicio que nos cuentan de los latigazos, de la carga con la cruz por la vía dolorosa, etcétera, etcétera. Eso es parte de un castigo romano. El castigo es indudablemente romano. Cargar digamos, la culpa sobre las autoridades judías puede que incitaran a Pilatos, puede que estuvieran encantadas de que aquello ocurriera, pero la crucifixión es una pena romana por sedición. El responsable último de la muerte es Pilatos y las autoridades romanas. Pero una vez muertos, son las autoridades religiosas judías los que se tienen que encargar de estos cadáveres de los ajusticiados y darle sepultura. ¿Y cómo le dan la sepultura? La sepultura normalmente, en el caso de estos ajusticiados, debemos asumir que sería una fosa común. Lo que pasa es que los evangelios lo que nos cuentan es que este José de Arimatea se hace cargo personalmente del cuerpo y lo entierra en una tumba particular suya. Nos quedamos un poco ahí a medias. En los Hechos de los Apóstoles sugieren o intuyen una segunda posibilidad, que es que efectivamente simplemente que las autoridades judías se hicieron cargo del cuerpo y ya está. Y los evangelios pues nos transmiten esta idea de que fue algo más personalizado y que José de Arimatea prestó su tumba para Jesús. Vale. ¿Hubo testigos del entierro? Los evangelios dicen que sí, pero si ponemos los 4 evangelios uno junto al otro, vemos que son contradictorios e incompatibles. No son los mismos testigos en todos y no podríamos, o sea, salvo que hagamos, digamos, un refrito y que admitamos todo a la vez, no son admisibles. Lo que sí parece es que los testigos, la carga de la prueba, digamos, que recae sobre mujeres. Solamente todos los hombres han huido después del prendimiento y las únicas que lo presencian a lo lejos son mujeres. ¿A lo lejos mientras están crucificando? Claro, es que el patíbulo no es un lugar habitual para las mujeres judías del siglo I que vivirían estado de semirreclusión, pues similar al que vivían las griegas del siglo V a.C.
y que estuvieran allí solas todavía resulta más extraño. Y desde luego ya mujeres al pie de la cruz, eso ya parece muy, muy, muy complicado. Vale, ¿lo vieron desde lejos? ¿Cómo estaba ocurriendo todo, no? Si es que lo vieron. Vale. Robaron el cuerpo, bueno, ¿qué pasa después? Lo meten en la tumba y cuando van los discípulos no hay un cuerpo en la tumba. Pero luego lo que tenemos luego son 4 narraciones, una en cada evangelio, sobre cómo se descubre una tumba vacía. La tumba de José de Arimatea. A donde van las mujeres a acabar con los servicios religiosos o funerarios que no habían podido hacer porque se entierra a Jesús poco antes de la entrada del sábado. Es la tumba de José de Arimatea y cuando llegan allí se encuentran con que la tumba está vacía, que no hay muerto. O sea, es una demostración por ausencia de cadáver. Lo que pasa es que los testimonios más antiguos que están en Pablo no se habla de tumba vacía. Los primeros testimonios se habla solamente de apariciones. De apariciones. De apariciones. Pablo habla, en la carta a los Corintios dice, yo os transmito lo que a su vez me transmitieron a mí, que Jesús se apareció a unos y a otros y a Pedro y a los discípulos y luego a 500, pero habla de apariciones, no habla en ningún caso de la tumba. La tumba es una elaboración literaria posterior de los evangelios. Repito que las cartas de Pablo auténticas son anteriores a los evangelios. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos con más preguntas. ¿Hicieron desaparecer el cuerpo de Jesús por alguna causa? Bueno, eso es una sugerencia que aparece en el Evangelio de Mateo. Se acusa a los discípulos de hacer desaparecer el cuerpo de Jesús para demostrar que así había resucitado tal y como había anunciado. Lo que pasa es que primero solamente habla de ello Mateo y luego en los Evangelios en varios lugares se dice que cada vez que Jesús anuncia lo que va a ocurrir y su resurrección, los discípulos parecen no entenderlo. Si parecieron no entenderlo, resulta un poco chocante que luego de repente se iluminen y decidan robar el cuerpo para demostrar eso. Suena extraño, a mí no me convence mucho. Jesús sí había anunciado que él resucitaría, ¿no? Los evangelios dicen que Jesús anuncia eso. El problema es distinguir cuáles son las palabras verdaderas de Jesús y cuáles han puesto los apóstoles en boca de Jesús, lo que se llama los vaticinios después del evento. O sea, si realmente es una profecía o son palabras puestas en boca de Jesús posteriormente a que hayan ocurrido, como las profecías, por ejemplo, sobre la destrucción del templo. Vale. Hay también otra teoría que tú también planteas en el libro de que Jesús pudo no haber muerto en la cruz. A mí tampoco me convence, simplemente yo trato todas las teorías que se han manejado, pero... Y coges datos originales de todo, fuentes originales para armar ese rompecabezas, ¿no? Sí, bueno, esta es la única teoría en la que no tiene ningún anclaje, digamos, en los relatos de los evangelios, sino son teorías modernas. Hay dos, básicamente, una la de que acabó en Cachemira y la otra la de que se va con María Magdalena a Francia y es el origen de toda la leyenda del Santo Grial. Los romanos eran unos expertos matarifes. Cuando crucificaban a alguien, acababan con ellos. Los que defienden estas teorías aluden a un texto de Flavio Josefo en el que cuenta que durante la guerra judía, él, que va en compañía de sus nuevos amigos romanos, ve crucificados a 3 amigos suyos y le pide, no sé si a Tito o a Vespasiano, que los descuelgue de la cruz, que todavía están vivos, porque son amigos suyos. Como un favor especial lo hacen, y 2 de ellos de todas formas mueren a consecuencia de las heridas y uno sobrevive. Pero es un caso especial. Flavio Josefo pide que los bajen antes de que estén muertos y uno consigue recuperarse de las heridas, pero los romanos acababan lo que hacían. No hay ningún punto en los evangelios que pueda sugerir que lo bajan vivo de la cruz. La lanzada que le da a Longinos. Claro, lo que dicen es que no hace falta partirle las piernas porque ya está muerto. No hay más. Los evangelios no sugieren en ningún sitio que pudieran no estar muerto todavía. Vale. Y siguiendo el relato de ese rompecabezas que tú has hecho yendo a las fuentes, ¿qué ocurre desde tu punto de vista? Como digo, las 4 narraciones de los 4 evangelios son incompatibles. Yo pongo el ejemplo de si fueran llevados ante un juez como prueba, un juez no puede admitir 4 testimonios que son incompatibles entre sí y desecharía porque los 4. Son diferentes. Son diferentes respecto a cuándo lo entierran, quién lo ve, quién está de testigo
y todos los relatos posteriores sobre la tumba vacía. ¿Quién va primero a la tumba vacía? Si entra, si no entra, si hay un ángel, si hay dos ángeles, si ven a Jesús, si no lo ven, si hay contacto físico, si no lo hay. Son absolutamente incompatibles. Uh-huh. Y como decía, los primeros relatos, los primeros testimonios hablan más bien de apariciones, de gente que cree que ha percibido o ha visto a Jesús de alguna manera más o menos espiritual o más o menos corpórea. Mi teoría es que probablemente el origen de la creencia en la resurrección está en estas visiones, en gente que cree que lo ha vivido, que siente que el espíritu de Jesús sigue entre ellos. De hecho, Pablo, cuando habla de la resurrección en sus cartas, no habla de una resurrección de los cuerpos. Él dice que no sabe cómo será, que no vamos a resucitar con estos mismos cuerpos que tenemos ahora, sino con unos cuerpos diferentes. En cambio hay gente, claro, Pablo es complicado de entender para el hombre llano, y hay gente que esto no lo asimila bien y te pregunta, bueno, pero ¿el cuerpo resucita también o no? Y ahí es donde años después comienzan a surgir las narraciones de los evangelios, en los que aparecen la tumba vacía como prueba física y material de una resurrección corporal y material. Y a partir de ahí, pues ya se intenta demostrar esta resurrección como una obra divina, acudiendo a todas las profecías y todas las referencias que haya en los libros del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y es verdad que hay algunas cosas curiosísimas, como una profecía en el libro de Amós, que habla de resucitar a los 3 días, por ejemplo. Y sobre todo los cantos del siervo en los últimos capítulos del libro de Isaías, en el que parece que, a pesar de estar escrito muchos siglos antes de la muerte de Jesús, parece que está describiendo exactamente lo que ha ocurrido con Jesús. Alguien que entrega su vida para limpiar los pecados de la humanidad, sufre enormemente, pero Dios no va a permitir que acabe en un final ignominioso, sino que al final le resucitará. Como si fuera lo que nos han contado de la vida de Jesús fuera una copia de ese otro relato. Claro, es decir, al ver lo que ha pasado, que es un final inesperado para los que creían que Jesús era el Mesías, acuden al Antiguo Testamento para ver si hay algún consuelo ante eso, y lo encuentran en muchísimas profecías en las que sugieren que efectivamente que este enviado de Dios va a acabar mal, pero que al final va a resucitar. Y tomando, pues, sobre todo los cantos del siervo de Isaías y profecías como la de Amós y Salmos y por ejemplo, la alusión del Hijo del Hombre del libro de Daniel, bueno, se hace una construcción teológica en la que se justifica y se explica la muerte de Jesús y cómo Dios le resucita. Los testimonios más antiguos no dicen que Jesús resucita, sino que Dios le resucita. O sea, Jesús, digamos que es un objeto pasivo de la resurrección y que es Dios el que no permite que Jesús acabe en ese final que los malos le han reservado. Las mujeres en el relato parece que van a la tumba y no se encuentra nada. ¿Cómo se explica eso? Y luego el propio Jesús dice que le verán, y parece ser que en algún pasaje se encuentra con sus discípulos y le dice: ¿no me reconocéis? Como si ya hubiera resucitado. Ese es un paso intermedio entre lo que es una resurrección meramente espiritual y una meramente corporal. Hay apariciones de Jesús en las que no le reconocen y otras en las que sí le reconocen. Y estas en las que no le reconocen parece ser un paso intermedio de que resucita en una especie de materia diferente o algo así, porque los que están acostumbrados a su presencia no le reconocen ni siquiera cuando hablan con él. Se refleja todo, lo que pasa es que lo vemos mezclado. Los textos evangélicos los leemos en un orden en el que no fueron escritos. Muchas veces, por ejemplo, hay un segundo final en el Evangelio de Marcos que es posterior incluso a Juan, y es complicado, es muy complicado separar el grano de la paja, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Me complicas mucho, sí. La ascensión de Jesús. Hay textos donde se habla de que Jesús subió al cielo y parece que fue visto que hubo testigos de eso. ¿Qué me cuentas? La ascensión de Jesús es una necesidad una vez que la resurrección pasa, digamos, ya a un plano corporal. Una vez que ya tenemos relatos y una creencia en una resurrección corporal, y que Jesús está entre sus discípulos, come con ellos, los ve en Galilea, está 40 días, les imparte enseñanzas, la siguiente pregunta sería: bueno, pues si no está aquí con nosotros, ¿dónde está?
para el lector de los evangelios que leyera aquello 50, 60 o 70 años después de la muerte de Jesús. ¿Ya no está entre nosotros? Pues ¿dónde está? Y en esta época, y ya desde muchos siglos antes, existe una creencia de un mundo terrenal y un mundo superior, que es el de la divinidad, que estaba por encima, digamos, de lo que serían las nubes y el cielo que vemos nosotros, y por tanto es el lugar lógico al que tendría que ascender. Hay además creencias parecidas en las religiones grecorromanas, o una ascensión como la de Hércules, o lo que es más común, que son los catasterismos, la conversión de un personaje en constelación. O sea, el lugar reservado para estos seres elegidos no está en quedarse en la tierra, sino ascender al cielo de una u otra manera. Vale, déjame que ponga un poquito de música. La historia de la Sagrada Síndone, o de esa mortaja que le ponen en la que se queda impregnada una figura que se plantea que podía ser la de Jesucristo, ¿dónde queda en estos estudios que tú haces? Yo, francamente, ahí me he declarado absoluto ignorante. Me fío de lo que dicen los que han estudiado la síndone, que en general, por lo que he leído, la fecha en una época muy, muy tardía. Hay mucha controversia. Claro, hay mucha controversia, y tampoco tengo una explicación para cómo se ha impreso esa figura en la tela. No tengo opinión, francamente. Vale. Casi terminando, el planteamiento que tú haces es que los romanos, cuando hacían ese tipo de castigos, echaban o enterraban en fosas comunes. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo quedaría la historia de Cristo? Hay una frase que estoy buscando de no sé qué, mientras me lo cuentas la busco. Bien, la idea sería, si efectivamente los relatos sobre la presencia de testigos en la crucifixión y el entierro no se sostienen, y parece que la mención que hay en los Hechos de los Apóstoles sobre que las autoridades judías se encargaron del cuerpo podría sugerir un final en una fosa común. Bueno, hay un autor que se llama Jean-Dominique Crozat, por ejemplo, que añade un dato tétrico y los perros se comieron el cadáver. De eso no hay ninguna. No cuentan nada, ¿no? No cuentan nada. Bueno, a él le apetece, pues lo cuenta bien. Simplemente, yo creo más bien que la clave está en la no presencia física de un cuerpo. Cuando desaparece un ser querido y no tenemos el cadáver, no podemos cerrar el duelo. Y eso lo hemos visto pues desde casos como el de Marta del Castillo, el vuelo de Malaysian Airlines, lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, con el submarino argentino. Es durísimo, es muy difícil asumir que un ser querido ha muerto si no vemos claramente el cadáver. Es el primer paso para saltar ya del estado de incredulidad. Y lo mismo ocurre también con seres odiados. Por ejemplo, el que no haya fotos claras del cadáver de Hitler ha llevado durante muchísimos años a fotos, especulaciones de que si Hitler vivía en Brasil, Elvis Presley ha pasado lo mismo. O sea, seres odiados o seres queridos, si no hay cadáver no se cierra el duelo ni para bien ni para mal. Y a partir de ese momento comienza un segundo paso, que es sigo sintiendo su presencia espiritual entre nosotros, sigue entre nosotros, está entre nosotros, que es una especie de resurrección espiritual. Y de ahí ya queda un salto cada vez más breve a una resurrección corporal, que es lo mucha gente, lo único que mucha gente está dispuesto a entender. Y ahí es donde entran en juego los relatos evangélicos, que dan ese salto que Pablo todavía no había dado, pero que ellos ya sí presentan una tumba vacía como prueba fehaciente de que hay un cuerpo que ha resucitado. Yo creo que la clave está en no poder cerrar un duelo. Hay un elemento psicológico que tiene que ver además probablemente con el sentimiento de culpa también de los discípulos, especialmente Pedro, por negarle, por abandonarle, y luego sentir que habían entregado su vida a una persona a la que le han fallado en el momento clave. Y a partir de ahí, pues uno se consuela pensando, sigue entre nosotros, sigue estando presente entre nosotros, Dios lo ha resucitado para que siga guiándonos a nosotros. Hay una frase categórica que dice San Pablo. Dejó escrito en su primera carta a los Corintios una sentencia memorable: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¡Wow! ¿Lo dice San Pablo? Lo dice San Pablo, sí.
Pero recuerdo que San Pablo no está defendiendo una resurrección corporal al pie de la letra como la que hablamos normalmente en el siglo XXI. Está hablando de una resurrección mucho más etérea y espiritual. Pero indudablemente el cristianismo es uno de los pilares del cristianismo. ¿Y te quedas tan tranquilo? Yo sí me quedo tan tranquilo. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. De acuerdo a las fuentes originales. De acuerdo a las fuentes originales. De todas formas, el ejemplo de Jesús está en otros pasajes de los evangelios. No está ni en la, bueno, está en la muerte, en la entrega, pero no está en la resurrección. Está sobre todo en lo que hace y lo que dice. Las palabras de Jesús. Después de las noticias, seguimos. Noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos en este flamante centro de interpretación de las caras. Os pido un poquito de silencio, por favor. Estamos ya en la segunda parte del programa con un montón de invitados que llegan en este tiempo. espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, todas preparadas para recibir cualquier comunicación en cualquier parte del mundo que estéis escuchando. Estamos, como decimos, en Belme de la Moraleda, ese lugar que es uno de los más misteriosos del planeta, con nuevos invitados que llegan. No os perdáis dentro de un ratito, cuando hagamos todavía esa mesa redonda que queremos realizar, vamos a poner algunos fragmentos de cosas que han pasado en la Casa de las Caras, que ponen los pelos de punta. Está Jorge Astiaro, que nos va a contar, nos va a hacer una experiencia de hipnosis. Saludamos a nuestro siguiente invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Miguel? Muy bien, estupendamente. Pido un aplauso para él. El otro día, él es abogado, escritor, ha escrito un montón de libros, le definía como la persona que más sabe de la historia extraña y que mejor lo cuenta. Yo no sé cómo sacas tantos temas, te lo he dicho muchas veces, Jesús. Al final soy un experto en cosas raras, ¿no? Tendré que nombrarme rarólogo. Sí, no estaría, ¿verdad? No estaría mal el título. Siempre se saca tiempo, ya lo sabes. Vale, director de La Escóbula de la Brújula, un programa que anda por ahí circulando en podcast. En Podium Podcast. Y escritor de un montón de libros. Así es. Y también viajero, investigador y sobre todo curioso de la vida. Yo creo que eso es lo que nos define. Vale, luego te lo voy a preguntar porque quiero que participes en esa mesa redonda. Pero ¿cuántas veces has estado aquí en Belme de la Moraleda? Creo que con esta 6. 6. ¿Viniste muy al principio? Sí, yo conocí a María Gómez Cámara. Vale, insisto que está por ahí su familia todavía. Les he dicho que se quedaran, están las nuevas generaciones, los jovencitos, los nietos, los hijos, para que se queden y vean un poco algo que pasó, que a mí me sigue poniendo los pelos de punta y que vamos a repetir hoy. Os lo digo a todos también para que no os vayáis. Pero Jesús no va a hablarnos de cosas de la casa todavía, sino de algo que quiero que escuchéis tras esa introducción. Y de cada piedra nació una mujer. De esta forma la creación de la humanidad tuvo lugar desde las piedras. Más tarde, las piedras se convirtieron en el símbolo de la morada de los muertos y de sus espíritus. Son las estelas funerarias. Los celtas tenían la costumbre de hacer montones de piedras en los cruces de caminos para alejar a los malos espíritus. Los romanos lo hacían en honor a Hermes y Mercurio, dioses protectores de viajeros y caminantes. Son tan solo algunos ejemplos de este culto a las piedras. Nuestro invitado nos cuenta más sobre este extraño misterio. ¿Te ha gustado la introducción? ¿Están bien los datos? Perfectos. Sí, muy bien. ¿Por qué ese culto extraño a las piedras o por qué ese poder que tiene como para que haya, por ejemplo, en la Meca, millones de personas que van a adorar a una piedra que hay ahí dentro, en la Kaaba? Exactamente, la Kaaba, que significaría el cubo, ¿no? Que sería el receptáculo, la casa de Dios, que realmente es lo que significa.
¿Por qué? Fíjate, yo quitaría lo de extraño, porque realmente es algo cotidiano. Desde siempre, desde épocas prehistóricas, desde épocas paganas, desde épocas cristianas, la piedra siempre se ha considerado como un objeto de culto, porque casi siempre se asocia a la divinidad. En el caso de la Kaaba, que es un meteorito, igual que cualquier piedra que caiga del cielo, el cielo, ¿cuál es la morada? Es la morada de los dioses. Si algo cae del cielo, está sacralizado. Y de ahí viene pues muchísimos mitos, leyendas, tradiciones, incluso supersticiones. Uno sería, por ejemplo, las piedras del rayo. Cuando se pensaba que una piedra tenía una forma anómala, que normalmente eran piedras pulimentadas del Neolítico, pues nuestros antepasados pensaban que eso no lo podía haber hecho una manufactura humana y se consideraban que eran piedras del rayo. Es decir, cuando el rayo caía te dejaba como recuerdo, primero bajo tierra y luego iba subiendo por estratos cada año, tú la recogías y esa piedra se convertía en un talismán. Te eliminaba, por ejemplo, cualquier riesgo de que te cayera un rayo y además te daba prosperidad, porque en general las piedras, sobre todo las piedras mágicas, las piedras que se han convertido en talismanes, sean pequeñas o sean grandes, tienen 3 finalidades fundamentales: o sirven para curar, o te sirven para proteger, que son apotropaicas, o te sirve. ¿Cómo se llama? Apotropaica sería el término ese que alguna vez lo utilicé cuando me entrevistaste de los territorios talismán, que son fundamentales porque son elementos que tú crees que te está protegiendo. No el elemento en sí, no la piedra, sino la divinidad que mora en la piedra. Eso es fundamental. Y la otra particularidad que tiene, además de curarte y de protegerte, es darte suerte. Entonces, si todo eso lo juntamos en un elemento pétreo que está asociado a una leyenda, asociada a un meteorito que ha caído, o a una aparición mariana, o incluso a un fenómeno ufológico, pues eso hace que la piedra, que es un objeto inanimado, tenga alma. Nos vamos, si te parece, a ver ejemplos de piedras que estemos adorando. Es que eso es lo que decíamos, que los celtas ponían una encima de la otra. En muchos lugares del mundo, en muchos países lo hemos podido ver, ¿verdad? Sí, aquí en España también. Son los milladoiros, que se llaman. Cuando tú vas acumulando piedras, fíjate, es una tradición celta, pero casi siempre se cristianiza, ¿no? Dentro de los milladoiros, es decir, de esos amontonamientos de piedra, que normalmente siempre son en cruces de caminos, es verdad, que eran antes lugares de adoración a Hermes, por ejemplo, a Mercurio, porque están considerados dioses de los tránsitos, ¿no? De los viajeros, de los que te tienes que proteger, y se dejaba una piedra como ofrenda. Y en España tenemos varios ejemplos, pero hay 2 muy representativos, además, en el norte. Uno en mi tierra, que sería la Cruz de Hierro de Foncebadón. Tremendo ver ese sitio. Tremendo, porque hay cantidad de piedras acumuladas a lo largo de decenas y decenas de años. Camino de Santiago. Dentro del Camino de Santiago, efectivamente. Además, la Cruz de Foncebadón hace límite entre 2 comarcas fundamentales de León, que es la Maragatería y es el Bierzo. O sea, que fíjate que también dónde está colocado, de una manera estratégica. Y tiene mucho que ver también con los muertos. Además, un lugar donde dicen que aparecen cosas, un perro, decía Paulo Coelho, y mucha gente ve algo extraño o siente algo extraño. Sí, pero es normal. Todos los hitos del Camino de Santiago son fundamentales, tienen una tradición mágica por excelencia, ¿no? No hay lugar, no hay parada dentro de ese camino jacobeo que no tenga algo que le haga particular, ¿no? O bien una ermita, o bien una tradición, una leyenda, o lo que sea, o un Cristo, ¿no? Hay cantidad de crucifijos alrededor del Camino de Santiago, y además muchos jalonados también por la orden templaria, con lo cual eso le da también un plus de misterio. Pero en el caso de Foncebadón, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese poder, ese magnetismo? Claro, porque cada piedra está asociada a un deseo, a un anhelo, a un propósito, a un conjuro. Porque eso es lo que se dejaba, es lo que tú estás intentando depositar allí. Es como aquel viajero que no ha podido hacer el camino, tú estás depositando esa piedra un poco en su homenaje, porque antes, antiguamente, cuando alguien moría se le cubría con piedras, o sea, no había tiempo de cavar una fosa. Entonces, esas piedras, en el fondo, lo que estaba haciendo es que el alma de ese difunto que no pudo cumplir su misión, en este caso, llegar a Santiago de Compostela, normalmente para cumplir una promesa, pues se le depositaba una piedra más. ¿Por qué? Porque decía Constantino Cabal y otros antropólogos que los muertos piden muertos. Entonces, para que no coja tu alma, para que tú prosigas el camino en paz y tranquilidad, tú depositas una piedra, en este caso en Foncebadón o en San Andrés de Tisiros, donde hay otro de los milladoros o amilladoiros, como así los llaman, precisamente para eso, porque estás haciendo un doble efecto. Por una parte estás depositando un deseo, una ofrenda, pero por otra parte estás diciendo: dejarme tranquilos los muertos, y los muertos dedicaros a lo que tenéis que hacer, que es a proteger el camino, a proteger a aquellos que van con el alma y con el espíritu puro para llegar a su fin. ¿Cuál es el fin en este caso? Santiago de Compostela.
Nos salimos, si te parece, del Camino de Santiago. Más piedras que estén siendo adoradas en cualquier parte del mundo que quieras. Se llama litolatría. Sí, claro, sí, la litolatría efectivamente es adorar a la piedra, lito. Entonces, el adorar a la piedra, evidentemente, tiene que ver con algo que es inmortal en el ser humano. O sea, si tú quieres que algo perdure, lo grabas en la piedra. Ese es el objeto de los petroglifos. Cuando alguien ha grabado un mensaje en papiro o en una corteza de árbol, o ya no digo en el papel, cuando empezó a existir el papel, eso tiene todas las probabilidades de que desaparezca con el tiempo, por una cuestión lógica, ¿no?, de erosión. Pero, sin embargo, la piedra no. Entonces, ese es el motivo de los petroglifos, que también son piedras sagradas, los petroglifos. Entonces, ¿por qué se adoran muchas veces los petroglifos? Porque aparecen inscripciones ahí que tú no sabes interpretar, digo, en general. ¿Por qué? Porque hemos perdido el código, porque aquel que lo hizo, que normalmente tiene una función astronómica, por eso aparecen muchos círculos, aparecen como puntitos, aparecen cazoletas, que muchas veces tienen una función astronómica sin duda, y además de orientación clara y de ritualización, porque eso es algo que también se asocia a la litolatría, es decir, son piedras sagradas desde, ya digo, épocas inmemoriales. Lo que pasa es que luego se cristianizan, es lo que pasó, por ejemplo, en la cruz de Foncebadón, que estamos hablando. Siempre había ahí un hito, pero esa madera que había, luego se ha colocado una cruz. Ya está, pues ya está cristianizado, por lo tanto es como recoger las energías que había antiguamente. En Gondomil, por ejemplo, dentro de la provincia de La Coruña, hay un petroglifo que se llama la piedra da serpe. Es un petroglifo curiosísimo porque es una piedra con una serpiente que ya de por sí es muy llamativa. Evidentemente estamos hablando de un elemento pagano, pero además alada. Es el único ejemplo de petroglifo que tenemos de una serpiente alada, lo cual eso nos remite a los mitos de Kukulcán, que es actual. O sea, ¿qué demonios pinta, entre comillas, una piedra de estas características? Bueno, pues esa piedra que tendría que haber desaparecido, por eso, porque siempre habrá algún cura, algún cardenal, algún obispo que lo considere pagano o demoníaco. No, lo que se hizo no es destruirla, sino colocar una cruz encima. Y esa cruz lo que te hace es que, y encima sobre la serpiente, una cruz que está rememorando pasajes bíblicos donde la serpiente se ha considerado no solo como las energías telúricas, sino como la representación del mal. De ahí también el símbolo del dragón, ¿no?, al que hay que no matar, sino sojuzgar, que es el simbolismo de San Miguel, el simbolismo de San Jorge. Bueno, pues en este caso colocas una cruz y esa serpiente, esa energía telúrica, la tienes dominada, la controlas. Ya no es maléfica, todo lo contrario, es positiva. Bueno, pues es la función que hacen muchísimas veces los petroglifos. Hasta el punto, y te cuento un ejemplo muy concreto, que hay uno, por ejemplo, en Campo de Criptana, en Ciudad Real, que lo llaman la piedra del ovni. ¿Sí? Sí, y es un petroglifo. ¿Y por qué lo llaman la piedra del ovni? Porque cuando se descubre los símbolos, por supuesto casi todos circulares, que se encuentran en ese petroglifo, que pues tendrá posiblemente una antigüedad de 4.000, 5.000 años, como no se entendía bien, y entonces el que lo descubrió lo bautizó como la piedra del ovni, porque pensaba que eso no podía ser algo humano. Alguien hizo una especie de símbolo, de criptografía, para que fuera entendida en generaciones posteriores. Entonces, como no supo cómo definirlo, lo definió como la piedra del ovni. Lo único que nos está diciendo es la extrañeza de algo cuando tú te encuentras con aquello que no puedes interpretar. Y entonces, lo que no puedes interpretar, le das un nombre. Entonces, o bien la piedra de lo imposible, o bien la piedra del fin del mundo, que luego te contaré si quieres la historia, o bien la piedra de los responsos, es decir, siempre asociado a alguna creencia que tú depositas en esa piedra, porque no lo olvidemos, para ser consideradas mágicas, tú nunca debes considerar las piedras como inanimadas. Siempre es el habitáculo de un dios. Para los romanos sería el habitáculo del genius loci, del genio del lugar. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Callejo, en esta parte del programa, hay otros cuantos invitados que están esperando para contarnos más historias. Piedra del fin del mundo, has dicho que quiero que me lo cuentes. Y en esta parte de Andalucía, en Jaén, en este reino, ¿hay alguna piedra a la que se esté haciendo? Hay muchas. Ten en cuenta que, fíjate, estamos hablando de piedras individualizadas. Si habláramos un poco de piedras en conjunto, también tienen su importancia, porque muchas de esas piedras luego constituyen lo que es la piedra angular de una ermita, de una iglesia, de una catedral, ya no te digo incluso también de mezquitas, de sinagogas. Es decir, que luego hay piedras sobre la cual se cimenta un poco un templo sagrado, porque ya la propia piedra ya se consideraba sagrada, que es un poco lo que ocurría con los meteoritos antiguamente, ¿no? El meteorito, sobre todo si tenía unas grandes dimensiones, a partir de ahí ese era el epicentro, el axis mundi, donde se construía el templo, ¿no? En el caso de la cava es muy significativo. Bueno, pues eso es lo que se tiene que buscar. Es decir, si son piedras grandes, es porque tiene un contenido. Porque normalmente lo que hace que la piedra perdura. Acuérdate que el simbolismo es fundamental. Si tú construyes algo en piedra es para que perdure.
creas ermitas con piedra, cuando a lo mejor lo fácil es hacerlo con ladrillos y con adobe, no, lo haces con piedra para que perdure. Entonces, desde ese punto de vista, hay piedras pequeñitas que tú te puedes llevar en los bolsillos, que serán los amuletos, y hay muchísimas, desde la quillastolita hasta la piedra del azabache con la figa, hasta los cuarzos, por ejemplo. Es decir, hay piedras que tienen ese efecto piezoeléctrico que para ti, es decir, para tu mentalidad, tus creencias, te da un poder innato y lo llevas contigo, pero hay piedras que tú no puedes llevar encima, evidentemente. Entonces tienes que ir al lugar, al templo, que está construido con piedras. Entonces, un ejemplo muy representativo es San Miguel de Arrichanaga, que está en Vizcaya, que es una ermita dedicada a San Miguel, qué curioso, donde la ermita se construye alrededor de 3 piedras gigantescas, de 3 moles. Pero además, lo singular ya no es eso, que es la única iglesia que yo conozco en España y en el mundo que tiene esa característica, porque la iglesia se construye alrededor de un dolmen natural. Pero claro, es un dolmen natural que tiene una leyenda. Y es que los Basajaun, que son los seres gigantescos mitológicos del País Vasco, son los que llevaron allí esas 3 piedras y se las colocaron de una forma triangular. Entonces, se construye la ermita para cristianizar un lugar que era pagano, pero también se le asocia un rito de fertilidad, porque las piedras, entre muchas cosas, además de la curación, tiene el efecto de la fecundación, de la fertilidad o de conseguir pareja. Entonces, aquellos que quieren conseguir pareja tienen que pasar 3 veces por debajo de esas 3 piedras y hacer una oración a San Miguel, que para eso está dedicada la ermita. Entonces, fíjate ahí cómo confluye, cómo se hermana lo pagano con lo cristiano, lo antiguo con lo moderno, y cómo se aúna un poco el mundo invisible, que sería el mundo de estos espíritus, en este caso personalizado en San Miguel, con el mundo de lo visible, con el mundo de lo material, con el mundo de lo carnal, que es encontrar pareja y tener fertilidad. Bueno, pues esa simbiosis, que lo hizo muy bien el cristianismo, igual que lo han hecho bien otras religiones, casi siempre se basan en ese poder que tiene la piedra. La piedra es lo fundamental y por eso en algunos casos se mantiene también la piedra. En el caso de la iglesia de Cangas de Onís, por ejemplo, en Asturias, justo se construye cuando el dolmen está debajo. En lugar de destruirlo, se considera que el lugar es sagrado, que tiene un poder energético potente. Entonces, se construye no 10 metros al lado, se construye justo encima. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que ese dolmen, igual que pasa con el Pedrón de la iglesia de Santiago de Padrón, tiene un poder importante. Es el poder que se le ha otorgado a lo largo de decenios y de siglos de personas que han ido allí con reverencia, con respeto, con veneración y depositando su ofrenda y su oración. Y eso es como una pila energética. Hemos olvidado o tenemos falta de respeto a esas tradiciones, hemos olvidado ese poder de las piedras. En algunos casos sí, en otros no, depende. Casi siempre este tipo de piedras sagradas están asociadas a cultos rurales y locales, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya sabes que las tradiciones se mantienen con mucho más vigor y todavía se sigue haciendo. Por ejemplo, están los famosos cantos de los responsos en muchos pueblos de la provincia de Ávila, donde todavía se sigue haciendo. Es verdad que a veces se ha perdido un poco el origen, el por qué se hace. El canto de los responsos son como grandes bolos de piedra y encima hay como piedrecitas o trozos de teja. Entonces el que pasaba por allí, como era singular ese bolo dentro de lo que es la inmensidad del territorio, pues se pensaba que al tener esa singularidad, al ser tan genuino, era por alguna razón. Es decir, una vez más, esa morada del espíritu. Y para que el espíritu te deje tranquilo cuando estás transitando por allí, se hace ese rito. Lo que pasa es que ese rito con el tiempo se convierte en una oración y esa oración está asociada normalmente pues a que te dé suerte, a que te dé poder, a que te dé una pareja, la que tú deseas, o que te dé fertilidad. Lo que pasa es que en el caso de la fertilidad hay una variante mucho más sugestiva y es que aquellas personas, sobre todo las mujeres, en la época en que era necesario tener hijos, porque tener hijos era signo de prosperidad, lo que hacían muchas mujeres que se consideraban estériles se frotaban contra determinadas piedras. Piedras que a veces eran menires, pero que no entendían muy bien el significado del menir. Eran piedras que estaban iniestas, pero claro, de forma fálica. Entonces, fíjate la asociación, que es una especie de magia simpática. Si esto tiene forma de falo, si es una piedra sagrada, si es una piedra que yo me he encontrado aquí, que ni siquiera mis tatarabuelos saben el origen, pues quiere decir que si yo me froto contra ella, tendré descendencia o tendré las posibilidades para que mi maldición, porque se considera una maldición, desaparezca. Entonces hay muchísimas piedras donde el objetivo es frotarse con ella, o bien porque son menires o porque te tienes que tumbar en lo horizontal, y a veces no solo frotarse, sino hacer el acto sexual, y se convierten en piedras fertilizantes. Pero una vez más se vuelve a unir el poder genesiaco que tiene la piedra
con la advocación de un determinado santo, por ejemplo, San Guillermo en algunas zonas de Galicia y de Fisterra, y en otras, sencillamente, porque así lo ha asegurado una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, una de las expresiones más populares que existen, que es pasar a alguien por la piedra, desde mi punto de vista, el origen está ahí, en algo que se hacía. Qué curioso, pasar algo por la piedra. Claro, y pasarte por la piedra no es que alguien te cepille literalmente, sino sencillamente frotarte contra piedras que tú consideras que son sagradas. ¿Pero por qué las consideras sagradas? Porque la experiencia y la tradición te está diciendo que fulanita, la tía tal y la abuela de no sé qué, sí quedaron embarazadas a raíz de hacer ese rito. Entonces lo haces de una forma automática. Funcionan dos cosas. La piedra en sí, evidentemente, no te va a fecundar, pero sí te va a favorecer que tu predisposición negativa mental para quedarte embarazada, a lo mejor haciendo ese rito, te liberas. Eso un psicólogo lo sabe perfectamente. Casi terminando, Jesús, porque nos esperan otras cuantas experiencias. Mucha gente dice que las catedrales o los templos antiguos que a veces hemos visitado en Egipto, en Malta, hay una forma de cargarlos. La piedra sigue estando viva, no simplemente es algo que está ahí inerte, sino que si sabes actuar, como hacían parece ser algunos constructores, algunas sociedades secretas, eso sigue teniendo poder. Sí, sin ninguna duda. Pero claro, para eso hay que conocer una tradición sagrada que se ha perdido, por desgracia. Se ha mantenido, ¿no? Pues, en fin, por hermandades herméticas, pero es la tradición primordial, es aquello que se consideraba como el animismo, es decir, todo tiene vida, todo está animado, tanto el mundo animal, el vegetal, pero también el mineral. Pero para eso hay que saber hacer el ritual. Acuérdate, por ejemplo, de las puertas falsas dentro de los templos egipcios, ¿no? Es decir, o de las cámaras funerarias. Hay puertas falsas para que el espíritu se despiste, y el espíritu negativo, y no vaya al lugar, en fin, a lo que sería el reino de los cielos dentro del mundo de la mitología egipcia. Entonces, la piedra siempre se ha asociado en estas tradiciones muchas veces como una puerta. Es una puerta. Tú tienes que saber tocarla, tienes que acceder a ella. Eso pasa mucho con las cuevas que tienen pinturas rupestres. Y lo sabe muy bien Juan Gómez. Es decir, la pintura rupestre, además de estar representando una determinada escena de caza o un elemento apotropaico, es decir, de protección, a veces, y eso ocurre, por ejemplo, con las cuevas de Kimberley en Australia, es necesario poner la mano, por eso hay tantas manos en positivo y negativo, poner la mano, pero no solo para perpetuar que tú has estado allí, sino poner la mano para entrar en contacto, como si fuera una especie de ventana, de grieta, de espejo, ponerte en contacto con los que están al otro lado de la piedra, aquellos que te están vigilando, aquellos que si tú haces los rituales precisos, sabes que tu poblado, tu tribu va a seguir protegida. Y esos símbolos rupestres que aparecen así en muchos lugares, si tuviéramos esta interpretación, no para explicar todos, pero sí para explicar algunos, nos daremos cuenta que esas manos que están ahí, ya te digo, no es para señalizar que tú has estado allí, sino para decir, aquí he estado, os venero, os reverencio y saber que siempre estaré en paz con vosotros. Desde ese punto de vista veremos que la mentalidad, el pensamiento mágico de nuestros antepasados ha ido evolucionando, no eran estúpidos para nada y sencillamente tenían una conexión con la naturaleza que nosotros, por nuestra ignorancia y a veces por nuestra prepotencia, lo hemos perdido. Ojalá pudiéramos recuperarla. Casi para terminar, aunque te vas a quedar en la mesa redonda, ¿qué piedra nos recomendarías para pasar por la piedra? Para pasarnos bien por la piedra. Para pasar. Hombre, yo recomendaría llevar piedras que sean amuletos, ¿no? Porque lugares para pasar por la piedra hay muchos y de hecho alguna vez lo he escrito en algún libro mío, ¿no? Pero yo llevaría siempre un amuleto, aquel el que tú tengas confianza. Yo sé que tú llevas, Miguel. Siempre, lo sé perfectamente. Y todos llevamos alguno. Puede ser una cruz, puede ser un círculo, puede ser lo que tú quieras. Pero sabes cómo se carga. O sea, de nada sirve el amuleto, sea de metal o sea de piedra, si tú no has depositado la confianza en él. Nosotros somos los detonantes, nosotros somos los interruptores. Para que algo funcione, para que algo te proteja, para que algo te dé suerte, tienes que creer en ello. Y todos sabemos que si crees en ello, estás creando el factor para que surja. Jesús, como siempre, un placer estar contigo en el programa, tenerte cerca, que sigamos viajando, que sigamos compartiendo y que sigamos mirando con esos ojos que tú tienes especiales los misterios. Os pido un aplauso para él, uno de los más clásicos en el mundo del misterio. No te vayas. ¿Forma de contacto contigo, Jesús?
forma a través del programa de radio, La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast, o bien a través de las redes sociales en las que yo me muevo, que es Twitter y Facebook, o bien en mi nueva página web, que son las 3 W, jesuscallejo.com. Gracias. Se va a quedar con nosotros. Hacemos una mínima pausa que tenemos que hacer por aquí. Enseguida vamos a poner ese fragmento de cosas que ocurrieron en la Casa de las Caras. Espero que no tengáis miedo. Enseguida regresamos. Radio Nacional de España se mueve contigo. A ver, Paco, ya tienes una edad. Has vivido los 80. Si no te enganchaste entonces... Solo en podcast en rne.es. ¿Cuántas madres iban a los pueblos? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Súper enganchado. Busca en tu navegador Solo en podcast RNE y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital no habían... Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Ponte en contacto. Espacio en blanco @rtv.es. Tu cita con el misterio en Radio Nacional de España. Bueno, pues tenemos más o menos montada la mesa redonda, no les voy a saludar. Hay otros cuantos investigadores que están por aquí que les vamos a preguntar también su opinión acerca de lo que ha pasado aquí, pero quiero estar atentos a algo que hemos repetido algunas veces, pero que quiero que volváis a escuchar. Esta introducción sirve para una mesa redonda de la Casa de las Caras y escuchar lo que pasó con algunos investigadores. De lo que ocurrió. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien, entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se ha disparado un frame. Adelante. ¿Eres un niño? ¿Qué te la vela? Sí. Sí. Hostias. Se ha parado. Se paró instantáneamente. ¿Eres un niño pequeño? Mira, 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 mira. ¿Puedes parar la llama? ¡Hostia, tío! ¿Puedes mover la llama? Adelante, muévela. Joder. Me cago en la leche. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien. Si estás tú solo... No estás solo. Bien, perfecto. Movimiento aquí, movimiento allí y movimiento allí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Fijaos en la secuencia. Es como si quisiese comunicarse con... Sí, con un código de sí o no. ¿Puedes parar la llama ahora? Párala, por favor. Muy bien, tranquilo, no te asustes. No te asustes. Para la llama, por favor. Estate tranquilo. Detén la llama. Las 4:17 minutos. Hora en la cual se movió la silla por primera vez, ¿eh? Bien. Hoy, años después, volvemos a Belmez y queremos saber cómo sigue este fascinante enigma. Para ello reunimos en nuestra mesa a diferentes expertos que saben cómo se encuentran las caras y su misterio en la actualidad. ¿Te acuerdas, Pedro? Pedro, os pido un aplauso para todos ellos que están aquí. ¿Te acuerdas de esta sesión que tuvimos
estas de las históricas en la Casa de las Caras. Me hubiera gustado que Miguel o alguno de su familia lo corroborara. ¿Verdad que pasó todo eso, Miguel? Y más. Bueno, dice que sí, no quiere hablar, pero asiente con la cabeza. Qué noche aquella, ¿verdad, Pedro? Aquella noche yo creo que fue especial, como muchísimas otras que hemos vivido en esta casa, ¿no? Yo llevo 24 años investigando este fenómeno. Yo no sé, miles de veces, yo creo que ya soy parte de la familia, un poco adoptado, ¿no? Pero es verdad que hemos encontrado muchísimo misterio dentro de la Casa de las Caras de Belmez. Ya no solamente pues casi 200 personas de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que hemos estado investigando en este lugar, sino prácticamente pues todos los testigos que hemos visto, ya no como investigadores, sino como testigos, entre ellos tú, que hemos visto cosas que han ocurrido que no tienen explicación. Sí, aquel día pasaron muchas cosas. Hugo Semoloni, llegado del Jaguar Blanco, le llamamos, hace poco estuvimos juntos. ¿Conocías la Casa de las Caras? No. ¿Qué ¿La has visto ya? Me encantó, sí. ¿Qué has sentido? Bueno, yo soy animista del linaje tolteca animista, y nosotros sabemos que somos seres espirituales que habitamos cuerpos en la materia para poder interactuar, desde piedras, desde animales, árboles, seres humanos. Yo no soy Hugo Semoloni, yo soy un ser espiritual que habita Hugo Semoloni, pero también centros de poder y también casas. Ahora bien, este ser espiritual, este ser energético que está habitando esa casa, ¿qué nos quiere decir a través del cuerpo de esa casa? Esa es la pregunta. ¿Qué nos quiere decir a través de la energía de María? ¿No? ¿Qué nos quiere decir a través de la humedad de los ríos, del agua que está vibrando allá abajo? ¿Qué nos quiere decir a través de las paredes que guardan y transmiten información? Esa es una buena pregunta. ¿Qué nos quiere decir ese ser espiritual que habita ahí? Llevamos 48 años haciéndonos la pregunta y todavía no tenemos respuesta. ¿Verdad? Jesús Ortega. Yo tampoco tengo... Tu opinión ahora que la has vuelto a ver otra vez la casa. Pedro, te pido que dejes el micrófono, luego te lo pillamos a otro de los invitados que tenemos por ahí que va a dar su opinión. Bueno, reconozco que como decía, yo la primera vez que estuve en la Casa de las Caras podrá hacer unos 10 años, y ya me sorprendió el hecho de que, bueno, pues todas esas figuras, todos esos rostros que habíamos podido ver a través de los libros, de los programas de televisión, habían comenzado a desaparecer, salvo algunos muy concretos y muy obvios, ¿no? Muy visibles. A mí eso me pudo dar un ligero indicio de que quizá el fenómeno pueda estar asociado, lo que han barajado, ¿no?, muchos investigadores que conocen el tema mucho mejor que yo, pero que podría estar asociado efectivamente a María Gómez Cámara. Mi opinión: creo que Belmez sigue siendo un misterio. Lo que habrá que determinar, y todavía hay que hacer muchas investigaciones, ¿no?, es de qué origen. Pero desde luego los enigmas y las cuestiones siguen estando presentes en esa casa. Se presenta usted y nos dice su opinión. Bueno, soy José Manuel Márquez, de la Asociación A2, y bueno, decir que bajo mi criterio la cara sigue estando viva. Aunque han perdido un poco de intensidad, sigue estando viva. Y María Gómez Cámara, donde esté, sigue siendo, digamos, la parte principal de esa casa. La protagonista sigue siendo. Sí. Juan, llegado de Cantabria, sí. Juan Gómez, ¿qué has sentido? ¿Qué sientes cuando vas a la... ¿Las conocías? No, las conozco, no decía la historia, claro, evidentemente, pero no había estado nunca ahí in situ en el lugar. Evidentemente yo no tengo una respuesta, por eso es misterio, por eso estamos aquí precisamente, ¿no? Pero mira, si me tengo que quedar con algo, casi me quedaría con el factor humano, el factor de la familia, el factor de tanto los hijos de María, que están día y noche atendiendo de manera amabilísima a todas las personas que entran de buena voluntad en su casa, a entrar y además de manera respetuosa. Yo estoy hay alguna gente, yo he visto que entra, esto es una mierda, dicen. Por supuesto, hay gente de todo, por desgracia, ¿no? Pero yo considero que, y lo digo brevemente, que ellos podían haber hecho muchas cosas, sobre todo a nivel económico, seguro. Estoy convencido, después de todo el revuelo, había miles de personas que se agolpaban prácticamente a la entrada de la casa y tenía que llegar la Guardia Civil. Y ellos siguen viviendo tan tranquilamente y eso no lo dan un valor económico. Por lo tanto, ahí tiene que haber sin duda alguna una verdad. Yo no sé qué verdad es. Evidentemente hay un gran misterio y yo no sé hasta qué punto llega ese misterio. Pero hay una verdad humana que refleja que algo en esa casa ocurre y aparentemente muchos nos tememos, y eso está bien porque el misterio continuará, que seguirá ocurriendo.
Bueno, ahora Pedro Moros le voy a preguntar también, ha habido muchas críticas a todo este fenómeno. A ti te han criticado, te han puesto a parir. Se dice que, he visto que salía David Cuevas, nuestro compañero, hay una banda de jóvenes que están bastante críticos con el fenómeno, que dicen que las caras las pintaron, que se les fue de las manos, la operación Tridente, que aquí dijeron que se acabe toda esta historia porque, joder, vivían 1.000 habitantes y venían 10.000 de fuera a dar caña y seguimos viniendo a molestar a Belmez. Es así. Totalmente. Tú quizás seas uno de los investigadores que más veces has estado, ¿qué opinas acerca del fenómeno en este momento? 2019, casi 2020, a un año de 50 años de la aparición de las caras. Pues te lo voy a decir. Y lo vamos a decir como primicia aquí en el Espacio en Blanco, porque yo he estado esta mañana con Miguel, con Diego, en la casa. Hemos estado investigando a puerta cerrada. Hemos realizado una serie de grabaciones y una serie de experimentos que en breve, y si quieres podremos emitirlo a todos los oyentes, este tipo de resultados. Y no nos dejes así, ¿qué ha pasado? Y es que, bueno, hemos estado investigando, todavía no tenemos los datos, por desgracia. Bueno, no hemos tenido tiempo. Pero sí es verdad una cosa. Desde hace 2 años estamos analizando el contenido de unas imágenes que mañana veremos en la conferencia que yo daré dentro de muy poquito. Lo veremos aquí en primicia, porque creo que debe de ser así, y por supuesto en nuestro querido Espacio en Blanco. Y es que las caras siguen vivas. Y lo digo por todos aquellos que piensan que las caras se han debilitado, que las caras están desapareciendo. Yo no soy tonto. Yo llevo aquí 24 años viniendo y veo las caras, veo la mutación. Pero es eso, es un cambio, es una mutación. ¿Y sabéis por qué? Porque María Gómez Cámara ya no está aquí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cuando quieres, Pedro, te pones misterioso, cacho. Ha dicho muchas cosas, pero no ha dicho nada. Yo he estado esta mañana viendo las caras, me tengo que poner gafas, he estado viendo las caras, me decía Miguel, y mira aquí, bueno, lo veía, había que verlo por el móvil, se ven mejor, no son tan claras como se veían antes. Vamos a ver. Breve, si puedes, que hay muchos... Muy breve. Es verdad que las caras han variado, el fenómeno ha variado, y se está produciendo un efecto. Yo creo que todo el mundo sabemos lo que es el puntillismo. Yo no sé qué es eso. Pues el puntillismo es la forma en la que, pues, por ejemplo, algunos pintores como Picasso, Van Gogh, sí, expresaban, ¿no? Tú te has acercado a alguna pancarta publicitaria, por ejemplo, esta de Radio Nacional, sí, de España. Cuando te acercas mucho ves los puntos. Los puntitos, sí. Bien, pero cuando te separas no, sí, ves. Bien. ¿Está pasando eso en las caras ahora? Está pasando de una forma alucinante. Y hemos detectado caras, formaciones, hemos detectado bustos que algunas de las personas que están aquí ahora en la sala ya han podido verlas, y que es auténticamente alucinante el cambio que está tenido. Vale, luego Miguel, familia, voy luego a echar un vistacito otra vez. ¿Quién eres? Hola Miguel, buenas noches. Óscar Fabregas, ¿qué tal? El antullón, Óscar. Muy bien. A ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado el compañero Jesús, también con lo que ha comentado Pedro, pero yo no sé si es la sexta vez que voy a la casa, y yo sí que he notado de alguna manera que desde que no está María el fenómeno se ha ido diluyendo. Quizás se ha ido acercándose a ese puntillismo que tú decías, ¿no? Pero sí es verdad que es distinto y que, no sé, da que pensar si no tiene una relación directa con ella, ¿no? Que ya no está entre nosotros. Y quizás se deba a esa la explicación, ¿no? La tiene, quizás sea el camino ese. Tiene esa, lo que es esa relación, porque no olvidemos que María Gómez Cámara era uno de los factores determinantes, la humedad, el suelo de cemento y María. Si ya no está María, ¿quién alimenta las caras? Porque no podemos olvidar una cosa, que las caras se alimentan de la psique humana. Ya, quizá hubo de toda la gente que va allí, ¿no? Que venimos, que queremos ver, ¿no? Quizás se estén alimentando como antes también pasaba con las piedras. Ahora solo desde luego, hay mucha gente que llega, incluso pone las manos para sentir y eso, o está pensando, está emanando energía, y esa misma energía también la está recibiendo la casa, también la está guardando y la puede transmitir.
¿Ves? Es decir, es como cuando uno va a una casa y entras a una casa y dices, híjoles, aquí vibra muy mal o vibra muy bien. Es la gente que está habitando y está alimentando también los muros de esa casa con su vibración. Amén también del ser energía que habita esa casa o las casas. ¿Tú crees que hay un ser de energía que habita esa casa? En todo lo que hay. En este salón hay un ser energía que habita este salón y que se alimenta de este salón. Ahorita hay seres de energía que están alimentando del programa, de lo que estamos diciendo, y están alimentándose de ello, de la vibración, como es arriba es abajo. No somos cuerpos, eso es una matrix, hombre, maravillosa. Seguiremos con ello. No sé si está por ahí Miguel, el pintor, si está por ahí, nos cuentas un poco tu opinión. Pero Jesús Callejo, hemos estado muchas veces por aquí, hemos estado en muchas aventuras. ¿Cómo ves la Casa de las Caras ahora? ¿Cómo lo veo? Pues bueno, un fenómeno que va mutando, lo cual eso ya le da un gran interés y además un fenómeno que se ha convertido en un icono del misterio en España. Yo creo que si hay dos iconos en el misterio en España, uno es el parapsicológico, que son las caras de Belmet, el otro es el ufológico, que es el caso Humbo, que no toca hoy tratar, pero fíjate que son dos fenómenos que se originan en una misma época, que los dos van evolucionando. Yo no entro ya en el origen, el detonante, si es humano, si es sobrenatural, pero el hecho es que son fenómenos que van mutando con el tiempo. En el caso de las caras de Belmet, todas las veces que he venido, sí es cierto que he visto variaciones, he visto que el detonante, en este caso de una persona que vivía en su momento, que era María Gómez Cámara, seguro que hacía un poco de intermediaria, de medium, para que eso se plasmara, porque estamos hablando de un elemento pétreo, una vez más, aunque no sería un mineral como tal, ¿no? Porque sería pues un conglomerado, en fin, que hay un poco de todo, ¿no? Incluido el hormigón, pero hay una teleplastia. La teleplastia es cuando tú generas una imagen sin intervención humana, aparentemente. Yeah. Eso ya es un fenómeno. Que eso se haya producido en el año 71 y que a día de hoy, 48 años después, estemos hablando de eso, eso sí que me parece un misterio, porque yo creo que ha ido mutando. Es cierto que ha habido un impasse en el momento que murió María Gómez Cámara, eso es evidente, pero ya te digo, con independencia de cuál fuera el detonante, el hecho es que el fenómeno ha adquirido vida propia, ha adquirido una personalidad que seguimos todavía discutiendo sobre su origen. Por eso es un misterio, porque la teleplastia, además plasmado en una piedra, lo que nos está indicando es un mensaje, un desafío, como diciendo, ahora vosotros que sois tan listos y sois investigadores, intentar determinar si es falso, dar las pruebas, si es auténtico, dar las pruebas. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos en un impasse, en una interfase. Hay un pintor entre nosotros, 2 minutitos y terminamos. ¿Alguien que haya venido por primera vez a ver las caras entre el público? Vale, os vamos a pasar luego el micrófono para que nos deis brevemente vuestra opinión. ¿Quién eres tú? Aparte, yo soy yo. Te hemos visto ahí con una máscara. ¿Quién eres tú? No sé, Gary o Bell o el pintor. Miguel Rodríguez Núñez. Pintor famoso andaluz, ha hecho el cartel de los Reyes Magos para Navidad en Sevilla. ¿Tu opinión acerca de las caras? Breve, por favor. Breve, pues bueno, lo que he podido comprobar es que hecho con mano humana no está hecho. O sea, no está hecho a base de pigmento en absoluto. Y lo que dice Pedro tiene su parte de razón, que tiene una especie de puntillismo que ya esta mañana estuvimos hablando de ello, que de George Seurat. George Seurat. Y me parece fascinante, bueno, la verdad, que es muy inquietante la casa, cuanto menos. El fenómeno sigue. Pasa el micrófono, por favor, Rosa, ahí atrás, a alguien que haya venido por primera vez a Belmez a ver las caras, y rápido que nos dé su opinión y nos vamos a esa experiencia con Jorge Astiaro. ¿Tu nombre, por favor? Hola, soy Francisco Barrera y bueno, soy de Granada, y dentro del fenómeno de las caras, pues considero que fue una de mis primeras experiencias dentro del mundo paranormal, ya que conservo todavía los recortes de periódico del Ideal, que fue el primero que lanzó la noticia sobre las caras, colecciones de periódico Pueblo, incluso de Patria. Y una no te enrolles, vete a tu opinión. Con esto quiero decir que conocía el fenómeno a nivel periodístico. Vale. Y mi intención era venir y verlo in situ. Vale. ¿Has venido ahí? Sí, hoy he venido expresamente después de 3 intentos y he logrado conseguir ver las caras, estar, en fin, en la casa y demás. ¿Y qué te ha parecido? Me ha impresionado.
Yo pensaba que la cosa era menos, porque ya dentro de todo lo que se ha escrito, bueno, pero tanto a favor como en contra, y hoy pues he conseguido pues ver la realidad del fenómeno. Perfecto. Pasa el micrófono por ahí atrás y terminamos aquí terminamos la opinión de alguien que haya venido por primera vez. Cuéntanos. Hola, buenas noches, soy Mateo. ¿Sí? Me ha parecido bastante interesante. Hay algunas caras que son algunas figuras bastante realistas, y eso no lo ha podido hacer la mano humana por nada del mundo. Y otras, la sensación que me dan que cuentan una historia, pero no solo una historia, hay varias historias que quieren contar. Gracias. Gracias, Juan Gómez. Nos seguimos viendo, seguimos viajando. Por supuesto que sí. Gracias Jesús Callejo. Gracias Hugo Semoloni. No os perdáis mañana al Jaguar Blanco. Gracias Pedro Amorosi, que iremos viviendo aventuras. Gracias Jesús. Gracias a todos. Nos preparamos ahora con esa experiencia que va a hacer Jorge Astiaro, y el fenómeno de las caras sigue estando ahí. Últimos minutos de este espacio en blanco, programa especial desde Belme de la Moraleda, con algo que nos habíamos planteado, que es que Jorge Astiaro nos hipnotice o nos lleve por ahí, nos va a quitar problemas. Tu opinión de las caras. Bueno, para mí son hipnóticas. Yo creo que las caras de Belmes nos hipnotizan, nos hacen experimentar sensaciones, ideas, nos generan dudas, nos generan esa inquietud. Y para mí eso es un fenómeno hipnótico, nos hipnotizan las caras de Belmes. Vale, mañana va a estar en esta segunda Bienal de las Caras aquí en Belmes, va a estar petado este salón donde estamos en tus manos. Bueno, quienes lo escuchen en la radio, si están conduciendo, que paren el coche, el camión, que se tranquilicen, que estén tranquilitos, y ya vamos a ver. Bueno, primero quiero invitar a todas y a todos que hagan el ejercicio, que no tengan miedo, porque muchas veces tenemos una idea de que la hipnosis es un poder sobrenatural que va a tomar control de nuestra psique, de nuestra voluntad, y nos va a hacer convertirnos en gallinas, y eso no es cierto. Entonces, simplemente, si no quieres participar, no sigas mis instrucciones, no cierres los ojos, pero te vas a perder de una experiencia muy interesante. Así que quiero que todos respiren profundamente por la nariz, mantengan el aire en los pulmones un momento y empiecen a soltar lentamente el aire por la boca o por la nariz mientras cierran los ojos. Quiero que cierren los ojos en 3, 2, 1 y ahora. Quiero que cierren los ojos y te concentres en tu experiencia interna. Quiero que te concentres en tu respiración, respirando de manera profunda y lenta, notando esa sensación agradable de relajación que se produce cuando sueltas lentamente el aire de tus pulmones. En este momento vas a transferir, vas a llevar toda esa sensación de calma, de relajación a tus párpados. Toda tu atención a los ojos. Nota cómo tus párpados cada vez se sienten más y más relajados, más y más pesados. Imagina que están hechos de plomo, que tus párpados pesan como si fueran 2 pedazos de plomo muy pesados, como cuando estás muy cansada, muy cansado y no puedes abrir los ojos. Y permite que se relajen aún más. En este momento tus párpados pesan. Y al mismo tiempo quiero que imagines que sobre tu cabeza hay una pantalla de cine. Y fija tu atención interna a esa pantalla que está flotando sobre tu cabeza. Y notarás que tus párpados se vuelven 100 veces más pesados. Y ahora están tan pesados que cuando cuente hasta 3 estarán completamente bloqueados. Por más que intentes abrirlos, no se van a abrir. Y eso está bien. 1, 2, 3. Ojos pegados. Ahora intenta abrirlos y nota cómo cuanto más tratas de abrirlos, más pegados están. Es una sensación curiosa, rara, extraña, pero divertida, porque te das cuenta de que algo en tu mente no te permite abrir los ojos, porque no necesitas los ojos para ver. Puedes usar el ojo de tu mente, de tu imaginación, y en esa gran pantalla va a aparecer algo que vas a borrar, un miedo, una inseguridad, una creencia limitante, y en ese momento quiero que la borres completamente de tu mente. Quiero que la borres de esa pantalla para que ya no tenga efecto negativo sobre ti. Y cuando yo cuente hasta 3, tus párpados se van a liberar de ese peso y los vas a poder abrir perfectamente y vas a sentir una sensación de bienestar y de alivio extraordinaria. 3, se van relajando y van perdiendo esa pesadez. 2, 1 y abre los ojos ahora. Y se abren los ojos sin ningún problema.
y te sientes muy bien, te sientes tranquila y a gusto. Gracias, Jorge. Te has metido mucha prisa porque estamos acabando. No te preocupes. Yo he visto como algunos se han quedado por ahí enganchados. Mañana más con Jorge Astiaro aquí. ¿Forma de contacto rápido? Sí, en Astiaro, como mi nombre, astiaro.com o Astiaro en YouTube, en todas las redes sociales. Levante la mano rápidamente si sintieron lo de los ojos pegados. Las personas... Mira a toda la gente que ha levantado la mano. Es como un 50% de la sala. Ya se lo preguntaremos en casa. Gracias, efectivamente. Jorge. Gracias a ti, Miguel, Gracias. y gracias a todos. A toda prisa hemos de marcharnos, gracias a nuestros compañeros técnicos Juan Carlos Fernández aquí y Rafael Martos, a todos vosotros, al Ayuntamiento de Belmez por invitarnos aquí, al pueblo de Belmez y la gente que ha venido de diferentes sitios. Gracias, en una semana más Espacio en Blanco, y ahora para despertarnos un poco os invito a bailar con la música hasta las 4 que tenemos ahí preparada. Ha sido un placer, un aplauso para todos vosotros, gracias.